La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Una vez más le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas en cada mañana. En este día tenemos un tema muy precioso que le hemos titulado Jesucristo sana, liberta y salva. O también podríamos decir que salva, liberta y sana. Como tú puedas tomarlo, como dicen, no importa en qué orden lo veas, pero la realidad de todas las cosas, que mi Señor Jesús fue claro cuando dijo en San Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, dijo, y la verdad os hará libres. Queremos comenzar con este precioso tema en esta noche, poniendo esta programación en las manos del Señor. Padre, en este momento te damos gracias, te alabamos, te adoramos y te exaltamos. Y te bendecimos, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y sabemos, Señor, que tú has preparado grandes bendiciones para cada uno de tus hijos, como también aquellos que todavía no te han conocido, Señor, y tú has tenido cuidado de cada uno de ellos. Padre, sabemos que en este día muchas personas pueden estar sintonizando la programación, quizás en un hospital, en una cárcel, a través de una pantalla de televisión o quizás en sus teléfonos, en sus celulares. Si no es hoy, Señor, será mañana, pero sabemos, Señor Santo bendito, que tú llevarás bendición a la vida de todos aquellos los necesitados. Y en esta preciosa noche te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo administrando la vida de cada una de aquellas personas que todavía no te han conocido como Señor y Salvador de sus vidas. Padre, así también te rogamos, Señor, que tu bendición llegue a cada uno de aquellos hermanos que tal vez tienen poquito tiempo, que han nacido de nuevo, poquito tiempo de estar en tu camino, como aquellos que ya tienen años, Señor Santo bendito. Te ruego, Padre, que en esta preciosa noche la bendición llegue a cada una de esas vidas, Padre, que sea tu Espíritu Santo administrándolo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. El tema de Jesucristo salva, sana y liberta. Déjame decirte que el Señor Jesús fue claro cuando vino y habló y les dijo a los judíos de aquel tiempo: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que está perdido. Y para eso me gustaría que me acompañes al libro del Evangelio según el hermano Lucas, capítulo 19. Según el Evangelio del hermano Lucas, capítulo 19, acompáñame por favor. Y para todos aquellos que todavía no han nacido de nuevo, déjame decirte que el Señor te mantiene con vida, con un propósito. Si tú nunca te has puesto a pensar por qué es que has vivido 15, 20, 30, 50 años, no importa la edad que tengas ahorita en la actualidad. Si tú no te has puesto a pensar con qué propósito estás en este mundo, déjame decirte que Dios ya te había seleccionado a ti desde antes del principio y de la creación de este mundo. En muchas ocasiones nosotros caminamos y vamos de un lugar a otro sin dirección. Y a veces ni siquiera tenemos el tiempo para poder pensar por qué es que estamos vivos, por qué es que nacimos en este planeta. En ningún momento a veces se nos ha pasado, algunos tal vez por la mente, de pensar para qué somos útiles aquí en la tierra o qué planes podría tener Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero déjame decirte que Dios ha permitido que estemos con vida en este planeta porque tiene un propósito en la vida de cada uno. Y ese propósito, tarde o temprano, cada uno de nosotros lo llegamos a conocer. Y en esta noche vemos en el Evangelio según Lucas, el Evangelio del hermano Lucas, capítulo 19 y versículo 10, donde mi Señor Jesucristo le dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y me llama mucho la atención porque cuando dice ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido, déjame decirte que esta humanidad estaba perdida en el pecado, como dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Nadie tiene parte en el reino de Dios. Es el motivo por el cual en Juan 3:16 nosotros leemos ese versículo que lo sabemos de memoria y que se oye, que se repite día con día en muchos lugares del mundo, en el cual se habla del corazón de Dios, del amor de Dios, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos viendo el amor de Dios, un amor eterno, un amor infinito, que se manifestó a través de su Hijo Jesucristo, con el propósito de venir a salvar y a rescatar lo que está perdido. Y déjame decirte que la creación ha estado perdida en delitos y pecados. Por eso mi Señor Jesucristo dijo que era necesario que Él viniera. Era necesario que Él caminara por las calles y las ciudades y los pueblos y las aldeas de Jerusalén, de Judea, en Samaria, en todo lo que es Israel, con aquel propósito de que fuera conocido por aquella gente que ya sabían a través de la Escritura, que habían dicho los profetas que vendría el Mesías,
que vendría el Hijo de Dios, que vendría un Salvador. Mucha gente sabía de las Escrituras, mucha gente sabía de aquellas profecías que tendrían cumplimiento un día. Pero resulta que muchos judíos, la mayoría de ellos, no pudieron conocer, ni entender, ni pudieron discernir el tiempo del cumplimiento de esa profecía que el Mesías había llegado. Y ahora el Señor Jesús, al ver que muchos lo criticaban, muchos hablaban, porque se encontraba en la casa de un hombre publicano, que era recolector de los impuestos, llamado Zaqueo. Lo estaban criticando, estaban juzgando a mi Señor Jesús porque decían cómo es posible que se haya metido a una casa de un publicano, de un ladrón. Pues el Señor había venido a buscar todo lo que no servía, había venido a buscar lo que se había perdido, había venido a buscar al pecador. Por eso el Señor se refiere y le dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y déjame decirte en esta preciosa noche, es posible que tú te encuentres en una cárcel, es posible que te encuentres en el hospital, es posible que te encuentres quizás en la calle en este momento, en tu carro, en el parque, no sé, caminando desorientado tal vez, sin tener una esperanza, sin tener solución a tus problemas. Déjame decirte que el Señor Jesucristo es la solución a todos tus problemas. Déjame decirte que el Señor Jesucristo, con ese fue el propósito que vino. Tú no vas a buscar de Dios, porque es mentira. El hombre no busca a Dios, sino que la Escritura la estamos leyendo en este momento que el Señor Jesús fue claro. Cuando dijo, el Hijo del Hombre, hablando de él, el Señor Jesús, ha venido, dice, a buscar y a salvar lo que está perdido. Nosotros en muchas ocasiones viviendo en el pecado, en muchas ocasiones pasando por momentos difíciles, sin poder encontrar solución a nuestros problemas. Hemos pensado en muchas cosas, hemos querido llenar un vacío que hay en el interior nuestro. Hemos querido solucionar ciertos problemas en nuestra vida y no hemos hallado respuesta. Y déjame decirte que el Señor Jesús es la respuesta a todos tus problemas. El Señor Jesús es la respuesta a nuestras necesidades. El Señor Jesús no solamente a las necesidades y es la respuesta a nuestra vida, sino que vino con el propósito de salvarnos. ¿Pero salvarnos de qué? Salvarnos de una condenación eterna, porque dice que el infierno fue creado pero no para el ser humano, no fue creado para su creación, sino que para el maligno y sus seguidores. Ahora el Señor, no queriendo que ninguno se pierda, viene y muere por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre con el propósito de que todos aquellos que habían andado con Él lo vieran en una cruz y que todo lo que Él le había dicho que iba a acontecer se llevara a cabo, porque ya estaban las profecías dadas por los profetas anteriormente y también mi Señor Jesús habló que dijo que era necesario que Él muriera, pero que al tercer día se iba a levantar de entre los muertos. Y al levantarse de entre los muertos, mi Señor Jesús trae ese precioso plan y ese regalo de vida eterna para todos aquellos pecadores que reconocen que son pecadores y que necesitan del Señor Jesucristo. Ahora ese sacrificio fue perfecto y por eso dice mi Señor Jesús que vino a buscar y a salvar lo que está perdido, lo que estaba perdido. Y déjame decirte que todavía se encuentran muchos perdidos. Es posible que tú te encuentras en una cárcel, como repito, en un hospital o pasando por una situación difícil, tal vez por un divorcio, estás pasando por una situación en la cual no encuentras solución a tu problema. Déjame decirte que el Señor Jesucristo es la solución a tus problemas. Si te encuentras desconsolado, te encuentras en una situación en la cual ya no hayas ni qué hacer. Mucha gente está pensando en el suicidio, pero déjame decirte que esa es la puerta más grande y la puerta más falsa que puede haber que te conduce al infierno. Si mi Señor Jesús vino con el propósito de rescatarte, de salvarte, y como te digo, tú no lo vas a buscar, pero el Señor Jesús te está buscando a través de los mensajes, te está buscando a través de programas de televisión, te está buscando a través de la radio, a través de Facebook, de YouTube y diferentes sistemas de redes sociales que se están moviendo hoy en día. El Señor Jesús se está moviendo de una forma diferente. El Señor Jesús se está moviendo y te está buscando a través de hombres y mujeres que te predican, que te evangelizan, que te hablan de que solamente hay uno que salva y se llama Jesucristo. No importa en el lugar donde te encuentres, como repito, si es en una prisión, en un hospital. Tú no estás buscando de Dios, pero el Señor te está buscando a ti. A través de aquellos mensajeros que Él envía, a través de aquellas personas que llegan a las cárceles, que llegan a los hospitales, que llegan a los parques, a las plazas, a los lugares públicos, llevando este evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación y diciéndote que Cristo te ama. Mucha gente piensa, porque tiene problemas tal vez sociales, tiene problemas familiares, problemas con los vecinos, problemas en el trabajo. Piensan en muchas ocasiones que nadie los quiere y que no vale la pena seguir viviendo. Déjame decirte que son mentiras del diablo, que el Señor los reprenda, porque hay alguien que te ama y ya pagó un precio por ti y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la solución a todos tus problemas. La puerta grande y falsa que se llama suicidio,
Las puertas que le continúan, que son, como dicen, destructivas en las adicciones de las drogas, en la adicción al alcoholismo, la prostitución, homosexualismo, lesbianismo y toda clase de pecado que se practica hoy en día. Son puertas que se abren para destrucción. Pero el Señor Jesucristo a eso vino, a salvar al pecador. A eso vino, a buscar al que está enfermo. Por eso estamos hablando ahora que el Señor Jesucristo, en este tema que traemos, el Señor Jesús salva, sana y liberta. Ahora, si tú me acompañas por un momento, a ver qué dice en el capítulo 4 de Lucas, aquí mismo en la misma escritura de Lucas, capítulo 4, en el cual vamos a ver el cumplimiento de las profecías que se habían dado, que el amor de Dios sería manifiesto a través de su Hijo Jesucristo. Y dice en el capítulo 4, según el Evangelio del hermano Lucas también, en el versículo 16 al 21 dice, hablando de las profecías que ya se habían dado en aquel tiempo a través de los profetas, Isaías había mencionado una de las profecías en donde dice en el versículo 16 del capítulo 4 de Lucas, que mi Señor Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado, dice, a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y dice en el versículo 20 que mi Señor, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban atentos a él. Y comenzó a decirles el Señor Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y cuando les dijo, hoy se ha cumplido, ustedes habían estudiado, ustedes escudriñan las escrituras, y ustedes saben que estas escrituras estaban hablando del Mesías, estaban hablando de un cumplimiento que se llevaría a cabo un día, y ahora se ha cumplido. El Señor Jesús no dijo directamente, soy yo, sino que dijo, este día se ha cumplido esta escritura. Porque ese día el Señor Jesús estaba en el templo y se había leído una de las profecías de las cuales los judíos sabían que habría de venir el Mesías, el Hijo de Dios. Aquel que vendría a salvar, a sanar y a libertar al que estaba perdido. Ahora cuando nosotros vemos en San Juan 8:32, mi Señor Jesús había venido con propósitos de libertar, dice, al que está en la cárcel, a libertar al que está en el pecado, a libertar a todo aquel que está a punto del suicidio, a libertar a todo aquel que se está hundiendo en las adicciones de la droga, del alcoholismo, de la prostitución, en cualquier tipo de pecado que esté cometiendo. Déjame decirte que el Señor había venido con el propósito de encontrarlo, de salvarlo, de libertarlo y de sanarlo de cualquier enfermedad también. Por eso estamos viendo ahora que a través de las Escrituras, nuestro Señor habla de una forma tan preciosa, dando a conocer que en ese día dijo que se había cumplido aquella preciosa profecía. Ahora cuando estamos hablando aquí acerca vemos en San Juan capítulo 8, que ya te lo había dado a conocer, versículo que dice acerca de mi Señor Jesús, en donde Él es claro y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, déjame decirte que dice que la fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios. Y si no hay quienes prediquen ni lleven el evangelio, ¿cómo podrán ser salvas aquellas personas si nosotros somos los que ahora estamos siendo instrumentos en las manos de Dios? El Señor Jesucristo hubo un tiempo cuando Él dijo, esta profecía se ha cumplido. Comenzó a caminar por las aldeas y por las ciudades de Jerusalén, Judea, Samaria y todos los confines de aquel lugar, de aquella tierra de Israel. Sanando, dice, a los enfermos, sanando toda dolencia, libertando a los que estaban cautivos, aquellos que estaban, como dicen, endemoniados. El Señor Jesús había traído libertad, había traído sanidad y salvación. Ese era el propósito al cual mi Señor Jesús había venido. Y por eso cuando estamos viendo que se había cumplido la Escritura, ahora déjame decirte que cuando Él selecciona 12 discípulos que andaban con Él, con el propósito de que aquel trabajo que Él había comenzado se iba a continuar llevando a cabo día con día hasta el día de ahora. Cuando nosotros estamos viendo claramente que en estos días el Señor Jesús sigue buscando al pecador, sigue buscando al que está enfermo, sigue buscando al necesitado, porque el necesitado nunca busca al Señor. Pero nosotros somos los que hemos sido llamados, así como los apóstoles en aquel tiempo que fueron preparados y capacitados para llevar las buenas nuevas cuando el Señor Jesús les dijo, vosotros me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y en todos los confines de la tierra. Y déjame decirte que a través de los apóstoles,
El Señor seguía llevando a cabo la obra, porque estos hombres iban predicando, iban evangelizando, iban haciendo discípulos en aquel tiempo, y todos los que iban creyendo y se iban bautizando, iban siendo reconocidos como hijos de Dios. Y hasta ese día, el pecador no busca a Cristo, pero somos nosotros los que estamos buscando al pecador. Es el Señor Jesucristo a través de nosotros buscando al pecador. Por eso el Señor Jesucristo fue claro cuando dijo: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que está perdido. Y déjame decirte que te sigue buscando con el propósito de salvarte, tú que estás perdido. ¿Y cómo te va a salvar el Señor Jesús? ¿Cómo es que te busca? A través de cada uno de nosotros, a través de cada uno de nosotros que salimos a las calles, a las plazas, a los hospitales, a diferentes lugares, llevando estas buenas nuevas de salvación y diciéndote que solamente Cristo salva y que solamente en Él está la respuesta a tus necesidades, solamente a través de Él. Si tú me acompañas por un momento al Evangelio aquí mismo de San Juan, según el hermano Juan, en el capítulo 5. En el capítulo 5, del verso 1 en adelante, comienza diciendo la Escritura, porque este tema, yo te dije que el Señor liberta, salva y sana. Ese es el propósito al cual vino. Hemos visto que mi Señor Jesús ha libertado a los cautivos. Hay testimonios, yo he tenido pastores aquí en el programa de televisión, que han venido y han testificado que ellos conocieron al Señor Jesucristo estando en la cárcel, y que teniendo una condena de varios años, de más de 20 años, después que conocen al Señor Jesucristo y comienzan a conocer y a meterse, como dicen, en el reino de los cielos, a conocer cada día más de Dios, entregados a Él, el Señor viene y obra de tal manera que en la cárcel que se encontraban estos hombres, aún encontrándose en la prisión, pero ellos ya habían venido a ser libres espiritualmente. Los había libertado espiritualmente mi Señor, aunque todavía se encontraban detrás de las rejas. Pero el Señor, en su infinita misericordia, hizo que el tiempo de la condena de más de 20 años se redujera a 3 años o hasta 4 años en algunos casos. Y hemos podido ver cómo Dios ha obrado, que los ha sacado de la prisión. Primeramente de la prisión espiritual, les ha dado vida espiritual, y luego ha abierto las cárceles, como hizo con Pedro, cuando aquellos hermanos estaban orando, pidiéndole que el Señor sacara a Pedro de la cárcel. Llegó un ángel y lo saca de la cárcel, y déjame decirte que el Señor hoy en día sigue liberando muchos prisioneros, sigue liberando muchos que están en las cárceles, porque vienen y conocen a mi Señor Jesucristo allá en la cárcel, porque el Señor Jesús llega y lo busca ahí en la cárcel, y ahí le llega el mensaje, ahí están escuchando palabra de Dios, y ahí es donde viene la fe por el oír la palabra de Dios, y ahí es donde aceptan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nacen de nuevo y el Señor los liberta, y luego abre las cárceles para que ellos salgan antes de tiempo también. Estamos viendo un Señor que es Salvador, un Señor que liberta, un Señor que en su misericordia nos trae esas bendiciones de vida y promesas de vida eterna también. Ahora cuando vemos en el Evangelio según Juan capítulo 5, verso 1, dice que mi Señor Jesús, después de esto, dice, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Este estanque llamado Betesda, la palabra Betesda significa casa de misericordia. Y cuando dice que significa casa de misericordia, mi Señor Jesucristo es misericordioso. Y cuando hablamos de misericordia, es que Él ve al pecador. Él ve al pecador en una condición que el pecador no puede salir del agujero en el cual se encuentra. El pecador no puede romper las cadenas con las cuales ha sido atado. El pecador no puede salir de la condición en la cual se encuentra y no hay solución a sus problemas. Ahí es donde mi Señor Jesús es el que mete la mano. Y si Él no mete la mano y nos saca del lugar donde nosotros nos encontramos, nosotros moriríamos en el pecado, iríamos rumbo a condenación, una vida eterna de condenación en el infierno y después al lago ardiente que dice de azufre en Apocalipsis. Cuando estamos viendo nosotros los planes de Dios, en los planes de Dios no es que nosotros vayamos a condenación eterna, sino que a una vida eterna juntamente con Él. Por eso dice que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y cuando estamos viendo que este estanque llamado Betesda significa casa de misericordia, déjame decirte que cuando tú vas a una iglesia, hoy en día, cuando tú te congregas, cuando tú ya conoces del Señor y estás yendo a una casa de oración, esa casa de oración es casa de misericordia. Ahí es donde el Señor te habla, ahí es donde el Señor te ministra, ahí es donde el Señor trae soluciones a tus problemas. Ahora aquel que no ha nacido de nuevo
Déjame decirte que ahí mismo en la cárcel, déjame decirte que ahí en el hospital, en el lugar donde te encuentres, en ese lugar el Señor te puede visitar, te puede hablar, y si tú realmente lo reconoces que es tu Señor y entregas tu vida a Él, ahí donde te encuentres Él te puede levantar de aquella condición de enfermedad, ahí te puede libertar de la condición de cautividad que te puedas encontrar, ahí el Señor puede traer la solución a tus problemas, y si estás a punto de quitarte la vida en el suicidio, déjame decirte que ahí en el momento del Señor reprende todo espíritu inmundo de las tinieblas que está estorbando tu mente y te está trayendo esa confusión para que llegues a cometer un suicidio. El Señor está a las puertas y el Señor te está hablando. Este día te está hablando, la palabra es para ti. Y déjame decirte que cuando dice que el estanque de Betesda, dice que en eso se hallaba una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban, dice, el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, dice que quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Ahora déjame decirte que aquella gente que estaba junto a ese estanque, estaban todos los ciegos, dice, paralíticos, toda la gente con diferentes situaciones de enfermedades. Estaban esperando un milagro, que cuando descendía un ángel del cielo, dice, un ángel del Señor venía y removía las aguas. El primero que bajaba a las aguas quedaba sano. Y cuando dice que el primero que bajaba a las aguas quedaba sano, entonces habían millares de personas, era multitud de personas esperando un milagro en su vida, un milagro de sanidad. Y dice ahora la Escritura, que ahí en el verso 5, ahí se encontraba un hombre que ya tenía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? En muchas ocasiones el Señor puede hacer una pregunta. Y parece que esta pregunta parece que no tiene sentido, parece que es una pregunta un poco absurda tal vez, porque cualquiera diría, ¿cómo es que el maestro le pregunta si quiere ser sano, si lo está viendo que está en esa condición tirado en el piso? Es un paralítico, claro que necesita ser sano. Pero el Señor quería que aquel hombre hablara, el Señor quería que aquel hombre confesara, el Señor quería que aquel hombre abriera su boca y dijera qué era lo que estaba esperando. Y aquel hombre comienza a decir a mi Señor Jesús. Él le respondió y le dijo, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego otro baja antes que yo. Le empieza a dar explicaciones, no le dice quiero ser sano inmediatamente, sino que le da explicaciones, que ya tiene mucho tiempo de estar ahí, esperando, dice, poder llegar al agua para poder ser sano, pero no hay nadie que lo ayude. Déjame decirte que en muchas ocasiones se te cerrarán todas las puertas, buscarás ayuda tal vez de los familiares, buscarás ayuda de los vecinos, de los amigos, y nadie te va a dar la ayuda que tú esperas. Y esa ayuda solamente viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos viendo que este hombre dice que cuando llega ese ángel y remueve las aguas, otros llegan primero al agua, dice, pero él no, porque no tiene quien lo ayude, no tiene quien lo meta al agua. Ahora mi Señor Jesús ya le había preguntado si quería ser sano. Y Jesús le dice, levántate, toma tu camilla, dice, y anda. Y al instante aquel hombre, dice, quedó sano y tomó su camilla y se echó a andar. Fue sano, pero te digo en esta noche, este tema es precioso porque dice que nuestro Señor Jesucristo ha venido a libertar al cautivo, ha venido a sanar al enfermo, ha venido a salvar al que está perdido, ha venido con el propósito que tengamos vida y vida abundante. Pero no solamente eso, no solamente se queda ahí esta situación, sino que el Señor Jesús en el momento que te rescata, que te salva, te busca, te encuentra, te liberta, te sana. Es para que vengas a ser un instrumento de sus preciosas manos. Es para que ahora tú vengas también y empieces a testificar las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Es con el propósito que tú comiences a hablar y a decir quién es Jesucristo y qué es lo que ha hecho en tu vida. En qué condición te encontrabas cuando Él llega a tu vida y te encuentra a ti. ¿Cómo estabas tú en el pasado? ¿Cómo es que te encuentras hoy en el presente? Ahora que tal vez nadie te ayuda, ahora que tal vez tú no estás buscando una solución a tus problemas y nadie te la da. Solamente Cristo puede hacerlo. Y déjame decirte que desde el momento que el Señor nos salva, nos rescata, nos liberta, nos sana, nos salva de una condenación eterna, quiere que seamos aquellos instrumentos preciosos de sus manos para que nosotros comencemos a servirle, para que nosotros comencemos a testificar, para que nosotros vayamos también buscando a aquellos que están perdidos. Y ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por eso déjame decirte que yo te decía al principio, hay muchas personas que no saben por qué viven, no saben por qué están en este mundo y nunca se han tomado quizás el tiempo para poderse preguntar, ¿para qué estoy viviendo aquí en este mundo? ¿Cuál es el propósito? Hay algunas personas que no les interesa preguntarse por qué nacieron,
¿Cuáles son los propósitos de vivir aquí en la tierra? Y el día que se mueran, ¿hacia dónde van? Hay mucha gente que no se pregunta eso, ni le interesa preguntarse, pero sería bueno que esta noche, si tú te encuentras pasando por problemas y dificultades, sería bueno preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué me has dejado con vida? Tal vez a ese Dios que todavía no conoces, al Dios verdadero, y que tuvieras tú ese momento para decirle, ¿por qué estoy con vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Déjame decirte que solamente Jesucristo puede darte la respuesta y decirte cuál es el propósito que tiene en tu vida. Y en esta preciosa noche, yo quiero decirte que tal vez la parálisis que tú tengas, tal vez no sea la que tenía este hombre que estaba junto al estanque, a este hombre que estaba ahí esperando un milagro. Puede ser que la parálisis que tú tienes, la enfermedad que tú tienes, sea un impedimento. Puede ser de que tú estás capacitado y preparado para servir y no lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque hay algo que está estorbando en tu vida. Puede haber alguna atadura, puede haber algo que te está estorbando para que tú sirvas al Señor. Este hombre era un paralítico que necesitaba esa sanidad. Y es posible que espiritualmente tu parálisis sea que no estás sirviéndole al Señor. Pero tú quieres servirle tal vez al Señor, pero sientes que hay alguna opresión, pero sientes que alguien te estorba o algo te estorba. Porque déjame decirte que hoy en día podemos ser estorbados de muchas maneras. Es posible que podamos estar capacitados para servir al Señor y no lo estemos haciendo. En muchas ocasiones puede ser tu esposa, tu esposo, por ciertos motivos, ciertas situaciones que tal vez te pueden tener bloqueado, te pueden tener paralizado. Hay momentos en los cuales tal vez el hombre ha trabajado mucho tiempo y tiene proyectos, tiene planes, tiene visiones de prosperidad. Hay momentos en que quiere llegar a hacer un negocio o como dicen, trabajar ya por su propia cuenta y ya tiene un dinero ahorrado y dice voy a hacer este negocio. Y platica con su esposa y su esposa tal vez una persona negativa que viene y le dice que no porque va a fracasar y eso no sirve para nada. Y es posible que la persona se sienta frustrada, teniendo las posibilidades, teniendo tal vez lo económico para poder comenzar un negocio, no lo puede hacer porque se siente paralizado por motivo de la negatividad de la otra persona. Por eso yo en este día te quiero decir que Jesucristo te ama y que tu parálisis puede ser esa, que estás impedido de poderle servir al Señor. Pero el Señor esta noche te dice, levántate en el nombre de Jesús. Mi Señor Jesús te dice que te levantes porque Él es todopoderoso y que comiences a servir. Y que no importa cuál sea el estorbo, no importa cuál sea la situación. Así como al paralítico le dijo, levántate. En esta noche el Señor también te dice, levántate. Y en esta noche el Señor te dice a ti, te he encontrado y sé en la condición que estás. Y yo soy la respuesta a tu vida. Déjame decirte que el Señor Jesús es la respuesta a todas tus necesidades, la respuesta a tu vida. Y ha venido a buscarte con el propósito de libertarte, de sanarte y salvarte. Esos son los propósitos de mi Señor en este tiempo. Por eso te decimos que el Señor Jesús te ama. Él es la manifestación del amor de Dios. Él vino, como dice, y se manifestó a la humanidad y vino en ese sacrificio de ese Cordero Santo y Perfecto, derramando su sangre y resucitando el tercer día para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esto te dejo y vamos a pasar un pequeño anuncio y quiero decirte que Jesucristo te ama. Y quiero antes de finalizar, al final vamos a poner un anuncio y al finalizar, pero quiero decirte que Jesús te ama y te ha traído respuesta a tu vida, que solamente Él puede resolverla. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, en el nombre que es sobre todo nombre, que tu Espíritu Santo sea el que se glorifique, Señor, ministrando esta palabra en la vida de aquellos necesitados. Padre, te lo rogamos y te lo suplicamos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. En esta noche ponemos este pequeño anuncio. Si tú vives en la ciudad de La Puente, si vives a los alrededores de Hacienda Heights, en City Industry, Baldwin Park, Covina o Escovina, déjame decirte que el pastor Raúl Cámara, en la iglesia donde estás viendo aquí Puerta del Cielo, en la ciudad de La Puente, están repartiendo comida todos los días sábado a las 9 de la mañana, así que te invitamos y si necesitas más información, llama al número de teléfono que aparece en la pantalla. Que el Señor te bendiga y shalom, shalom, hasta la próxima.